Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto por si usted tiene alguna pregunta, comentario, nos lo puede enviar a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter y Facebook en @canal 44 TV o a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy abordaremos un tema que ustedes nos han pedido especialmente a través de sus preguntas, de sus comentarios que abordemos, y nos referimos a las personas que han sido vacunadas con el esquema completo de COVID-19, que incluso han pasado ya 1 o hasta 2 meses de haber recibido este esquema de vacunación y enferman de COVID-19. Hoy la explicación, por supuesto, con nuestro experto, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y por supuesto también a través de nuestras compañeras reporteras. Por lo pronto, le contamos que países de América Latina y el Caribe reportan cada vez más altos índices de contagio y muertes por COVID-19. Le contaremos también que la vacunación mixta genera altas concentraciones de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, según un estudio internacional. Hoy hablaremos también de este fenómeno que ya se está dando, las combinaciones entre los diversos biológicos. Sonora, México, reporta los primeros decesos de personas que tenían el esquema completo de vacunación anti-COVID y que enfermaron, en algunos casos perdieron la vida. El mundo fracasa por el acceso inequitativo de vacunas contra el COVID, señala la Organización Mundial de la Salud. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 pone a prueba a todo el mundo. Conforme avanzan los días, cada vez surgen más dudas e inquietudes, pero sobre todo se vive bajo la sombra de la incertidumbre y a contratiempo. Hace un año que no había vacunas contra el coronavirus, el planeta Tierra vivía uno de los escenarios más dramáticos: cuarentenas, toque de queda, enfermedad, muerte, saturación hospitalaria, insuficiencia de insumos y tratamientos y vacunas en estudio. A mediados del año pasado también se advertía de reinfecciones por COVID-19, aunque con síntomas de leve a moderado. Y ahora, a un par de días de cerrar el primer semestre del 2021 con más de una decena de vacunas que son aplicadas en el mundo, aprobadas de manera inmediata por la emergencia sanitaria internacional, surge la controversia de si son efectivas o no. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de expertos internacionales es de que son eficaces con un alto porcentaje. Y entonces, de nuevo surge la duda y la pregunta de ¿por qué una persona después de ser vacunada da positivo a COVID-19? Varias publicaciones científicas han señalado, por un lado, que las vacunas continúan estando en estudio y los casos de infección posvacunación son infrecuentes. El porcentaje es bajo, sobre todo en quienes tienen las dosis completa. Los casos posvacunación se han presentado a las 2 semanas de haberse vacunado. Los científicos señalan como hipótesis de que posiblemente la persona ya haya traído el virus y lo desarrolló después de vacunarse. Los síntomas serán leves. Estudios internacionales muestran algunos casos asintomáticos en pacientes vacunados a los que le realizaron pruebas para detectar el coronavirus, pero esto antes de una intervención quirúrgica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos realizan un estudio de casos de infección posvacunación. Si las variantes particulares del coronavirus podrían desempeñar un papel en los casos de infección posterior a la vacunación. Mientras que un estudio publicado en la revista Nature muestra que las vacunas de Pfizer y Moderna podrían proteger por años o incluso de por vida contra COVID-19. Quienes recibieron 2 dosis, su respuesta inmune fue fuerte y persistente. Además, produjeron altos niveles de anticuerpos neutralizantes contra 2 variantes del virus.
En estos casi 7 meses de la vacunación global, de las más de 2.950.000 dosis aplicadas, se estima que el 6% de las infecciones fue en personas totalmente vacunadas y un 23% en las que habían recibido una sola dosis. En este trayecto de la pandemia COVID-19, lo más importante antes y después de vacunarse es continuar con las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos de manera frecuente, informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 han superado los 181 millones en el mundo, unos 155.000 más que los contados en la jornada anterior. Esta cifra indica que la pandemia se mantiene viva, pero a niveles menos dramáticos que hace unos meses, aunque la fotografía varía mucho de región en región y de país en país. Las muertes causadas por el coronavirus y sus variantes están por llegar a los 4 millones, con 3.280 decesos que lamentar en el mundo en las últimas 24 horas. Brasil es el país con más casos reportados en la última semana, más de 492.000, por delante de India, que quintuplica su población, aunque hay que tomar estas cifras con cierta cautela, ya que se desconoce hasta qué punto los test positivos reflejan el verdadero número de infectados en el país asiático. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud ha recibido en la última semana reportes que elevan a 345.000 el número de infectados en India. A este país le sigue Colombia, con 213.000 infectados en los últimos 7 días, Rusia con 138.000 y muy cerca Argentina con 136.000. Donde la situación está empeorando notablemente es en África, particularmente en el sur del continente, y es Sudáfrica donde la ola pandémica está siendo más violenta. En África, como en el resto del mundo, lo que más preocupa en estos días es la propagación de las variantes más contagiosas del coronavirus original. Es el caso de Portugal, donde la variante Delta, identificada inicialmente en India, ha pasado de suponer hace un mes un 5% de infecciones a 44% actualmente, mientras que en Francia ya representa el 20% de casos positivos. Ante el periodo de vacaciones que se abre en Europa, los gobiernos del continente tienen un dolor de cabeza para hacer convivir restricciones con una atmósfera que ofrezca una impresión de relax. Grecia, por ejemplo, ha decidido que tendrá restaurantes, bares, comercios y centros culturales exclusivos para personas vacunadas y que además obligará al personal sanitario a vacunarse para acelerar la inmunización de su población. En Rusia se están tomando medidas todavía más estrictas porque ya no se permite el acceso a establecimientos ni a eventos masivos a personas que no hayan recibido la vacuna anti-COVID, hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o puedan presentar un PCR negativo. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Saco. Gracias, Isabel, por esta información. Como usted pudo escuchar, los casos de COVID-19 continúan al alza en el mundo. Decía Isabel, una fotografía menos dramática de la que conocimos al principio de esta historia, pero no por ello menos preocupante. La recomendación continúa siendo atender las medidas de prevención, aun cuando ya se tengan las 2 dosis o el esquema completo de vacunación, que es justo el tema que hoy estamos abordando en este programa. Y mire, algo que ha venido ocurriendo también en medio del proceso de vacunación es la combinación de 2 distintos laboratorios que fabrican vacunas contra COVID-19. El reporte es de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. En un artículo publicado en The Lancet se dio a conocer que el esquema de vacunación mixto de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech genera altas concentraciones de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 cuando las dosis fueron administradas con 4 semanas de diferencia. El ensayo reclutó a 830 voluntarios de 50 años o más de 8 sitios apoyados por el Instituto Nacional de Investigación de Salud en Inglaterra para evaluar las 4 combinaciones diferentes de vacunación primaria y de refuerzo.
El profesor asociado de Pediatría y Vacunación en la Universidad de Oxford e investigador jefe del ensayo, Matthew Snape, explicó que el estudio COMP-COV ha evaluado combinaciones de mezclar las vacunas de Oxford y Pfizer para ver en qué medida estas vacunas se pueden usar indistintamente, lo que potencialmente permite flexibilidad en el Reino Unido y el despliegue mundial de las vacunas. Sin embargo, el intervalo de 4 semanas estudiado aquí es más corto que el esquema de 8 a 12 semanas más comúnmente utilizado para la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Se sabe que este intervalo más largo daría como resultado una mejor respuesta inmune y los resultados para un intervalo de 12 semanas estarán disponibles en breve, informó Elizabeth Ortiz. Cada país ha tenido la libertad de instaurar su propio proceso de vacunación. En el caso de Colombia, le han entregado a los empresarios 1.5 millones de vacunas para inmunizar a los trabajadores. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, recibió 1,5 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac que adquirieron para inmunizar a los trabajadores y que empezarán a aplicar esta semana. Los empresarios representados en la ANDI, que acoge en esta iniciativa a 32 gremios y organizaciones de distintos sectores del país, esperan recibir el próximo mes 1 millón de dosis más para completar los 2,5 millones de vacunas que compraron a Sinovac y que servirán para inmunizar a 1.250.000 trabajadores. El presidente colombiano, Iván Duque, señaló que la vacunación masiva es el acelerador de la reactivación del país y destacó la participación de los privados en la vacunación y que ello se hiciera sin afectar la disponibilidad de recursos públicos, de vacunadores, de refrigeración y de jeringas. La vacunación viene acelerándose en la última semana y el Ministerio de Salud informó que en los últimos 7 días se han aplicado en promedio 300.000 diarias. El domingo fueron aplicadas 203.392, con lo cual asciende a 17.227.818 dosis las administradas a colombianos desde el 17 de febrero cuando comenzó la campaña de vacunación. Además, el sábado el gobierno comenzó a aplicar las vacunas de Janssen, empresa de la farmacéutica Johnson & Johnson, que son de una sola dosis y cuyo primer lote de 480.000 llegó el pasado miércoles. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Colombia. Mientras tanto, un nuevo ensayo clínico desarrollado en China, difundido por la prestigiosa revista The Lancet, sugiere que la administración de 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 Coronavac es segura en niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años y provoca una fuerte respuesta inmunológica. La prueba realizada entre 550 menores mostró que más del 96% que recibieron ambas inyecciones de Sinovac o Sinovac generaron anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Esta vacuna, que también ya se está distribuyendo en varios países del mundo y que hoy por lo pronto se ha hecho este estudio en niños de entre 3 y 17 años. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud empuja a acelerar el paso en la vacunación porque esto impediría que la variante Delta, que ha sido considerada muy contagiosa, continúe propagándose. El mundo está fracasando ante la pandemia por el acceso inequitativo a las vacunas, sentenció otra vez el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y es que este mes no se ha distribuido ni una vacuna contra COVID a través del mecanismo COVAX. Hay gente que me pregunta sobre la resistencia a vacunarse en África y yo les digo que ese no es el problema. No hay vacunas en África. ¿Por qué hablamos siquiera de la resistencia? El problema es el suministro. Tedros Adhanom afirmó que la distribución de vacunas es aún más importante dada la propagación de la variante Delta, que ya está presente en al menos 85 países y que se está transmitiendo rápidamente entre poblaciones no vacunadas. La OMS rechazó las excusas que algunos países han externado para no compartir las vacunas, como la mentalidad colonial, diciendo que esas naciones beneficiarias no tienen experiencia para vacunar masivamente. Sin embargo, defendiendo que las naciones de renta baja tienen mucha experiencia desplegando campañas de vacunación masiva desde hace muchos años. El director de emergencias de la OMS coincidió al afirmar que muchos países en el sur
están mucho mejor preparados que los del norte para los suministros masivos de vacunas, y citó como ejemplo su experiencia contra el ébola y la poliomielitis, informó Rocío López Fonseca. Israel y Australia de nueva cuenta en confinamiento debido al incremento en el número de casos de COVID-19. Vuelta atrás. Israel, que creía haber superado la crisis del coronavirus gracias a su campaña de vacunación, volvió a imponer el viernes el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados. La decisión ocurrió luego que las autoridades alertaron contra la propagación de la variante Delta, detectada por primera vez en India y más contagiosa que el resto. También se recomienda a los israelíes usar la mascarilla en grandes concentraciones al aire libre. Me siento triste porque hace calor afuera y hay que ponérsela, pero por otra parte es por nuestra seguridad, porque el coronavirus está volviendo y la variante india es más agresiva que las otras. También en Australia, que hasta ahora había logrado contener la propagación del virus en su territorio, las autoridades ordenaron el viernes el cierre durante una semana de 4 barrios del centro de Sydney. La medida fue adoptada luego de que esta semana se detectaran 65 casos positivos vinculados a un conductor de limusina contagiado, cuando trasladó a la tripulación de un vuelo internacional desde el aeropuerto hasta un hotel de cuarentena. La orden obliga a permanecer en casa a cualquiera que haya vivido o trabajado en las áreas afectadas durante la última quincena. Honestamente creo que deberían haber hecho esto hace un par de días porque ha habido bastantes contagios en los últimos días. Pero es así, creo que Melbourne está más acostumbrada. Supongo que ahora es el turno de Sydney. La variante Delta también preocupa en Portugal. Allí las autoridades decidieron el jueves interrumpir la retirada progresiva de las restricciones sanitarias e incluso endurecieron las medidas en Lisboa. Expertos y autoridades sanitarias mundiales han advertido que aunque hasta ahora todo indicaba que las cifras de la pandemia iban mejorando, la rápida propagación de la variante Delta amenaza con provocar una nueva ola mundial. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre es un gusto recibir sus comentarios y sus opiniones, también sus preguntas, por supuesto. Y mira, antes de irnos a la pausa, le contábamos cómo Australia ha incrementado de nueva cuenta el número de casos de COVID-19. Algunos expertos consideran que este país prevalecerá todavía la presencia del virus por lo menos en los próximos 40 años. Australia sufrirá los efectos económicos y demográficos de la pandemia durante al menos 40 años, según un informe gubernamental publicado este lunes. La economía australiana crecerá a un menor ritmo debido a la desaceleración del crecimiento de la población, influenciado por el envejecimiento poblacional y la baja tasa de natalidad que se ha exacerbado durante la COVID-19. Según los cálculos oficiales, Australia alcanzará en 2060 los 38,8 millones de habitantes, una cifra que antes de la pandemia proyectaba lograr en 2054. El impacto inicial de la COVID-19 llevó al país a la recesión tras 30 años de crecimiento. Ahora la recuperación económica está en camino, pero el ritmo de crecimiento se verá frenado. Según el estudio, el PIB crecerá las próximas décadas a un ritmo medio anual de 2,6%, alrededor de 0,4 puntos porcentuales por debajo de la media anual de los últimos 40 años. El tema que hoy abordamos, uno de los temas, tiene que ver con las personas que ya cumplieron su esquema completo de vacunación y aún así enfermaron por COVID-19. En el caso de México, en varios estados se han reportado estas situaciones. El estado norteño de Sonora fue uno de los primeros que notificó muertes de personas que ya tenían el esquema completo de vacunación anti-COVID. De las 191 personas que se infectaron posterior a recibir la dosis, murieron 6. El secretario de Salud de esa entidad, Enrique Clausen, recordó que el nivel de protección de la vacuna es enorme, pero no es del 100%.
Es infinitamente menor el número de vacunados que fallecieron a las personas que murieron y no estaban protegidas con las dosis anti-COVID. Que en Sonora hay 6 fallecimientos de personas con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 de 308,000 vacunados con esquema completo y 24 más de fallecimientos con una sola dosis. Ninguna vacuna te otorga inmunidad total. El gobierno estatal de Hidalgo informó que 36 personas fallecieron, de las cuales 11 contaban con el esquema completo, mientras que 25 habían recibido una sola dosis. Por otra parte, el estado de Guanajuato informó de 235 contagios en personas ya vacunadas, en tanto que Nuevo León reportó la existencia de 117 casos en personas que ya tenían el esquema completo de dosis. En Oaxaca, 4 pacientes que recibieron la dosis de CanSino tuvieron que ser internadas, mientras que en Michoacán, una persona vacunada también falleció, informó Elizabeth Ortiz. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a Rusia. Nuestra compañera Celine Messenger, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Celine, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de coronavirus en Rusia ha alcanzado de nuevo el entorno de 17.600 nuevos casos diarios y en las últimas horas ha registrado casi 550 fallecimientos, una cifra no vista en 4 meses. El agravamiento de la situación epidémica en el país ha puesto en alerta a las autoridades, sobre todo ante la renuencia de los rusos a vacunarse. A día de hoy, 20,5 millones de rusos se han vacunado, el 14% de la población, lejos del 60% que el Kremlin quiere alcanzar para otoño. Las cifras son especialmente graves en Moscú, donde se han notificado en las últimas horas más de 6.500 nuevos casos. El alcalde de la ciudad se ha visto obligado a decretar la vacunación obligatoria de al menos el 60% de los empleados del sector de los servicios y a endurecer otras medidas sanitarias. Así, a partir del 28 de junio, solo podrán visitar los restaurantes y cafeterías aquellos usuarios que estén protegidos, es decir, aquellos que hayan sido vacunados, padecido la enfermedad en los últimos 6 meses o tengan un test PCR negativo. Además de Moscú, otra decena de entidades rusas han decretado o pretenden declarar la vacunación obligatoria para determinados ciudadanos. Pese al empeoramiento de la situación, el Kremlin no prevé por ahora decretar una cuarentena generalizada para los rusos. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Celine Messenger. Gracias, Celine, por esta información. Y mire, realizan estudios para crear nuevas opciones de vacuna de tipo nasal. Ante la teoría de que el virus SARS-CoV-2 pueda ser capaz de seguir transmitiéndose por tener presencia en las vías respiratorias altas, a pesar de la persona estar vacunada, varios científicos realizan estudios para crear nuevas opciones de vacunas, pero ahora nasales. Por ejemplo, la Universidad de Oxford inició un estudio para investigar la respuesta inmune contra la COVID-19 de la vacuna de AstraZeneca, administrada por vía nasal, que prueba en voluntarios con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Durante la fase 1 de este ensayo se mide el nivel de respuesta del sistema inmunitario generado por el biológico. Otro centro que está estudiando la posibilidad de alcanzar la inmunidad esterilizante es el científico del Centro Nacional de Biotecnología en España, Luis Enjuanes, en donde se trabaja para desarrollar una nueva vacuna de administración intranasal. Esta vacuna sí frenaría el contagio del virus al impedir que habite en el ecosistema respiratorio. Se trata de un modelo nuevo que requiere tiempo. Mientras llega, las vacunas disponibles son necesarias para frenar la pandemia. Otra nación que busca una vacuna nasal contra la COVID es Finlandia. La empresa Rocket Laboratories Finland ha comenzado este proceso en base a las investigaciones desarrolladas por la Universidad de Helsinki y la Universidad de Finlandia Oriental, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Saludamos aquí en el estudio, en esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Todo un tema que nos propusieron nuestros propios televidentes, las personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Hay cierta preocupación, doctor, en torno a si las vacunas están realmente generando una inmunidad
para no enfermar por COVID-19. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero a raíz de que han surgido casos, incluso lo escuchamos en una de las piezas, de personas que han muerto aún con el esquema completo de vacunación, pues la gente sigue todavía un poco con inquietud. Doctor, ¿qué podríamos decir en primera instancia? En primera instancia, Belén, que las vacunas a lo largo de su historia han ido mejorándose en cuanto a su capacidad de proteger contra las enfermedades infecciosas y evidentemente en su capacidad de generar inmunidad en un grado variable en términos de el periodo de tiempo que la inmunidad prevalece como una inmunidad óptima, fuerte, robusta. Y en la actualidad, particularmente con COVID-19, nos hemos encontrado con grandes avances en las plataformas tecnológicas con las que se han desarrollado, porque nunca antes habíamos tenido, por ejemplo, vacunas que utilizan ácido nucleico del virus en su componente esencial para generar la inmunidad, y me refiero a las vacunas de RNA mensajero, pero también a otras vacunas, por cierto, que están en estudio, que son vacunas de DNA, de las que no hemos hablado mucho y que parecen muy promisorias. Pero aún con esta continua mejora en la calidad de las vacunas a lo largo de su historia, ninguna vacuna por ahora brinda una protección del 100% contra ninguna enfermedad infecciosa. La vacuna de COVID-19, lo hemos dicho infinidad de veces, dependiendo del tipo de vacuna, pero la mayor parte de las utilizadas en la actualidad brindan una protección por arriba del 90%. Pero tenemos un porcentaje, un pequeño margen de no protección. Ese pequeño margen está en el orden del 10 al 8% o del 8 al 10%. Y cuando hablamos de no protección, nos referimos a ese riesgo que hay de desarrollar COVID-19 incluso en su forma grave, crítica, que sí puede llegar a atentar contra la vida y que evidentemente se han reportado casos en el mundo de personas que, teniendo completa el esquema de vacunación, lamentablemente tuvieron un COVID grave y fallecieron. Son pocos. Lógico, hablar de 90% de protección contra 10% de riesgo inclina lógicamente la balanza a el uso de la vacuna de manera universal. Y también lamentablemente seguimos viendo a nivel mundial grupos de personas reticentes que no han decidido vacunarse y que probablemente no lo decidirán al final de cuentas. Pero creo que esa duda que tiene la población respecto de la protección que brindan las vacunas es muy razonable, pero los datos a partir de los ensayos clínicos, de la investigación científica que se ha generado a lo largo de un año por lo menos y ya un poco más, nos habla de ese nivel de protección, de ese nivel de seguridad. También comentábamos ayer, Belén, y creo que conviene retomar el punto, que está próximo a publicarse una serie de artículos que nos hablarán de la diferenciación por grupos vulnerables de la generación de inmunidad en contra de COVID-19 a partir de las vacunas. Porque mira, Belén, me voy a referir
algo histórico, pero muy reciente, que es la vacuna de influenza, que es, sí, Belén. No lo vamos cuenta, claro. Para no perder el hilo, Perfecto, porque es muy importante esta claro. referencia, doctor, que nos va a plantear. Regresamos con esta información y con mucho más después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial. Alrededor del 11% de la población ya tiene un esquema completo anti-COVID en América Latina. Los países de América Latina y el Caribe reportan constantemente algunos de los recuentos de casos más altos en contagios y muertes en todo el mundo, con los hospitales en su límite, pero solo alrededor del 11% de toda la población del Caribe y América Latina han completado su esquema de vacunación, y algunos países aún no pueden vacunar a más del 1% de sus habitantes. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dio a conocer el primer envío de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna programado para Honduras. Se trata de la donación del gobierno de Estados Unidos mediante el Fondo Rotatorio de la OPS, ligado al mecanismo COVAX a nivel internacional. La directora de la OPS comentó que mediante este mecanismo ha sido posible entregar más de 21 millones de dosis a 31 países de América Latina y el Caribe, pero la realidad es que todavía hay una brecha evidente en el acceso a las vacunas. Además, agradeció al gobierno de España por donar 5 millones de dosis de vacuna para la región, así como al gobierno de Canadá por su compromiso de $50 millones canadienses para ampliar el acceso a las vacunas COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, más de 1.2 millones de personas han perdido la vida y se han reportado 37.2 millones de casos de COVID-19 en países de la región, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl, como decíamos, pian pianito va la vacunación. En América Latina el 11% ya de la población con el esquema completo, que no es un dato menor. No, definitivamente, ojalá y tuviéramos un porcentaje más alto, pero ojalá también el ritmo de vacunación mejore para lograr los objetivos de 80% de la población vacunada durante el 2021. México se ha formulado el objetivo de tener vacunado en lo posible el 100% de su población mayor de 18 años de edad en octubre, o bueno, por lo menos la población en donde no haya contraindicación de vacuna y la población que ha deseado vacunarse. Fíjate, Belén, que revisando este dato el día de ayer, en específico para México, lo que sí se requiere es que cada día se estén aplicando alrededor de 600,000 vacunas para lograr ese objetivo de tener 80% o más de la población mexicana vacunada para esa fecha, y se está en alrededor de 450,000 a 500,000 personas vacunándose cada día, y parece que hay una reserva de alrededor de 10 millones de dosis en México para poder continuar con ese ritmo de vacunación. Entonces, suena bien, porque en específico para el caso de México, la población adulta mayor de 18 años que ha logrado un esquema completo de vacunación ya está por el orden del 20%, y de quienes han logrado una dosis por lo menos de vacuna ya está en el cerca del 35% de la población mayor de 18 años. Entonces, van caminando, el ritmo no es nada malo, y esperemos que mejore aún más para lograr ese objetivo de
de una buena cobertura en octubre de este mismo año. Así es, que no se frene la llegada de vacunas, doctor, o Eso. la producción que se están, o por lo menos los envasados, ¿no?, que se hacen aquí en México, particularmente con la empresa o con el laboratorio de AstraZeneca. Así es. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos planteaba algo muy importante. Decía usted, es importante recordar qué es lo que ha pasado con otros biológicos y ponía el ejemplo de la vacuna contra influenza, doctor. Sí, Belén. Fíjate, la vacuna contra influenza brinda una protección del 70%. 70%. En los últimos años ha sido ese el promedio de protección. Nada comparable con el 90% que están brindando las vacunas contra COVID-19. Pero además, en la vacuna contra influenza, hay una diferencia en la generación de inmunidad de acuerdo a ciertos factores, tanto demográficos como clínicos de quien recibe la vacuna. Por ejemplo, está plenamente identificado que quienes tienen obesidad y más obesidad mórbida desarrollan menos inmunidad y quedan con menor protección contra influenza cuando se vacunan con este biológico, y también las personas mayores de 65 años comparativamente con personas de edades medias, hablemos de 30 a 45 años de edad. Entonces, esos factores también han empezado a reportarse para COVID-19. Hay una publicación muy interesante, si mal no recuerdo, se llevó a cabo fue en los Estados Unidos. Ellos estudian a adultos mayores que están en cuidado en asilos y comparan la respuesta inmune medida con anticuerpos contra COVID-19 después de haber recibido la vacunación en adultos mayores de 80 años, en adultos mayores de 60 años o en el rango de 60 a 80, y luego también realizan la medición en el personas más jóvenes que están a cargo del cuidado de estos adultos mayores. Y entonces es notorio la presencia de mayor inmunidad en el grupo de los más jóvenes, los cuidadores, y directamente proporcional la respuesta inmune, la calidad de la respuesta inmune, más bien inversamente proporcional con la edad. Claro. A menor edad, mejor respuesta inmune. Entonces también ahí hay otro factor significativo. En todo el mundo, el primer segmento de la población que fue vacunado fue el personal de la salud. E inmediatamente después las personas mayores de 60 años de edad. Hay que poner mucha atención en los mayores de 60 años de edad que recibieron vacuna ya hace 6 meses aproximadamente, para estar midiendo esa inmunidad, para estar monitoreando muy bien esa inmunidad y para poder determinar si en ese segmento, por ejemplo, en particular, se habrá de requerir un refuerzo de la vacuna anti-COVID que recibieron, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas, y ha transcurrido un tiempo razonable para que este monitoreo ocurra y se puedan tomar decisiones al respecto. Esa es una de las grandes preguntas que recibimos todos los días en el programa, pero es una de las grandes preguntas que en lo cotidiano recibes de parte de la población. Claro, doctor, ¿y por qué esta explicación? Bueno, porque vendría también a explicar un poco cómo algunas personas han enfermado aún después de tener el cuadro completo de vacunación. Quizá no desarrollaron una inmunidad lo suficientemente fuerte para hacer frente
al virus cuando estuvieron en contacto con él y pues ya nos explicaba usted cuáles son los grupos poblacionales que con base en otras experiencias, en el caso de la vacuna de la influenza, pues han demostrado que sí, algunas veces su respuesta inmunológica es débil frente a estas vacunas. Sí, efectivamente, Belén, pero además no perdamos de vista que en un cuadro infeccioso influyen diversos factores. La inmunidad es muy importante, pero también el inóculo viral, el inóculo del patógeno, la cantidad de patógeno que recibes en el evento infeccioso y también el estado de salud preexistente del hospedero, de la persona que se infecta, ¿no? Claro. Son múltiples factores los que intervienen. Regresamos, doctor, para que nos cuente sobre el inóculo, porque la gente también nos pregunta, ¿es lo mismo tocar una superficie contagiada y luego tocarnos la cara a recibir un estornudo de frente de una persona? ¿Qué tanto están ayudando las mascarillas? Con esto regresamos después con todo gusto, de la pausa. Belén, claro. Volvemos. Organismos internacionales reiteran que las vacunas son seguras. Decenas de especialistas y científicos se han dedicado en los últimos meses a recordar a la población que se está vacunando que aunque se vacunen, no están exentos de volver a enfermar. Lo que verdaderamente hará que esta pandemia se acabe es la inmunidad colectiva, es decir, entre más personas se vacunen, más pronto terminará esta pesadilla. Y es que a decir de los especialistas, una persona vacunada está protegida frente a la enfermedad, pero no frente al virus. Solo la inmunidad colectiva nos protege frente a la enfermedad y también frente al virus. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como la Organización Mundial de la Salud, la FDA, explican que las vacunas que han aprobado en esos países son seguras. Recuerdan que el proceso de inmunización no es inmediato. El sistema inmunitario necesita tiempo y, por lo tanto, una persona recién vacunada podría contagiarse, enfermar o no, y contagiar y hasta morir, por lo que debe seguir cuidándose. Una vez alcanzada la inmunidad individual, en el caso de las vacunas distribuidas hasta el momento, parece ser que no se logra la inmunidad estéril, es decir, no se inhibe completamente la replicación del virus en la mucosa de las vías respiratorias. En consecuencia, es posible contagiar a otras personas. Es importante saber que aunque no se alcance la inmunidad esterilizante, las vacunas son eficaces porque consiguen reducir el riesgo de infección y, en consecuencia, la probabilidad de transmitir el virus a otras personas. Eso implica menos contagios, menos enfermedad, menos secuelas y menos muertes, y para poder llegar a una inmunidad colectiva, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted esta información, recordar, reiterar lo que han dicho los expertos, los científicos, con base también en esta información que nos presenta Rocío López Fonseca, las vacunas son seguras. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, tienen su grado de adversidad, ¿no? De reacción adversa, pero lo hemos explicado ya en reiteradas ocasiones, es más el beneficio que generan que el porcentaje de reacción adversa que pudieran generar. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos decía que por eso es muy importante, como no hay una vacuna 100% eficaz, digamos, ¿no? Claro. Es importante seguirnos cuidando, y hablaba de los inóculos, doctor. ¿Cuál es el mayor riesgo? Es decir, ¿se puede saber cómo una persona se contagia con la mayor cantidad de virus, doctor? Sí, por la vía respiratoria, evidentemente, y además en el contacto persona a persona. El riesgo de contagio a partir de superficies inertes ha pasado a un segundo plano desde hace algunos meses, teniendo en consideración que los estudios diversos de persistencia del virus en el ambiente o en las superficies inertes mostró
que la forma de transmisión respiratoria es predominante, ya sea de manera directa a través de gotas o gotículas o aerosoles que provienen de la vía respiratoria directamente, y algunos de ellos, sobre todo los aerosoles, que pueden quedar suspendidos en el aire durante algunas horas, incluso en los espacios cerrados sobre todo. Esa es la vía de transmisión de la enfermedad, y ya no tanto como al principio se creyó, a partir de las superficies inertes. No se descarta 100%, es evidente que puede haber alguna partícula respiratoria que haya quedado en una superficie inerte y alguien a través de las manos, el principal vehículo de la transmisión de enfermedades, lo puede llevar a sus vías respiratorias, pero eso es ya en la actualidad menos probable que la transmisión directa. De ahí la importancia del uso de cubrebocas, de ahí la importancia de la distancia entre persona y persona que debemos seguir guardando, y de ahí la importancia de tener mucha precaución en cuanto a tener conglomerados de personas, sobre todo en espacios cerrados, porque esas son las rutas de transmisión de la enfermedad. Y en ese escenario, en ese tipo de circunstancias es en donde se pueden adquirir mayores inóculos del virus hacia la vía respiratoria. Entonces, alguien puede tener una vacuna, correcto, alguien pudo haber desarrollado inmunidad a partir de la vacuna, está bien, pero también puede reinfectarse y tener un gran inóculo infectante, y eso puede representar un riesgo de desarrollar enfermedad, y enfermedad grave, y enfermedad que pone en riesgo la vida. Es lo que en estos momentos nos preocupa. Y también nos preocupa pues, el otro factor que ha surgido a partir de septiembre del año pasado, que es las nuevas variantes de SARS-CoV-2, que como recordará nuestra audiencia, digamos que en el orden cronológico, la primera reportada fue la variante británica. Bueno, la Organización Mundial de la Salud pide que ya utilicemos otra nomenclatura por motivo de que algunos países se han quejado al respecto, ¿no? Pero fue primero la variante británica, luego la variante sudafricana, la variante brasileña, luego dos variantes norteamericanas, vino una variante japonesa, una variante peruana y la variante de la India, conocida como Delta, y una variante, digamos, adicional, que es la variante Delta Plus, que tiene una mutación adicional que parece que está generando, por cierto, mayor gravedad de la enfermedad, la Delta Plus, que la Delta. Lo que sí tienen de característica todas estas variantes, todas, sin excepción, es que se transmiten más fácilmente comparativamente con la variante original reportada en Wuhan en el 2019. Que ya de por sí era muy contagiosa. Que de por sí era muy contagiosa. Un caso transmitía la enfermedad a 2.3, es lo que conocemos como el número básico de reproducción. Bueno, pues las nuevas variantes todas son transmitidas en una proporción 50% más alta que la variante, que el virus original. Claro. Doctor, nos preguntan también si una persona asintomática puede tener una carga viral importante. Lo que conocemos, porque está además publicado desde mediados del año pasado, es que las personas asintomáticas tienen menos carga viral en las células del árbol respiratorio. Mientras más sintomatología, hay más carga viral. Y la carga viral más alta, por cierto, se presenta un día antes del inicio de los síntomas. Luego, durante la fase sintomática de la enfermedad,
sigue habiendo carga viral, pero en los pacientes que tienen enfermedad leve a moderada, la carga viral empieza a decaer a partir del 5.º día aproximadamente del inicio de la sintomatología, para finalmente estar indetectable alrededor del día 10 al día 15 en los pacientes con enfermedad leve moderada. Doctor, de ahí la importancia de atender esta ventana de transmisión, porque una persona puede tener una carga viral fuerte, haber convivido con personas y no saber que tenía la enfermedad hasta el día siguiente que empezó con síntomas. Es correcto. No estamos hablando ya de personas asintomáticas, sino de una persona que va a cursar la enfermedad de manera sintomática, y en ese pequeño lapso de que no sabía que tenía la enfermedad porque no tenía síntomas, pudo haber contagiado a otras personas. Pero luego aquí viene la responsabilidad de la que hemos hablado, doctor. Claro. Esa persona tiene la obligación de informar con quienes convivió, y esas personas a su vez inmediatamente tomar medidas y tomar acciones para que a su vez eviten contagiar a más personas. Eso es un asunto de responsabilidad, una responsabilidad moral que si todo el mundo asumiéramos, posiblemente tendríamos menos impacto pandémico del que hemos vivido a lo largo de este año y medio. Efectivamente, así es como debe proceder una persona que es diagnosticada. Debe inmediatamente recorrer mentalmente lo que ocurrió en sus días previos, con quién estuvo en contacto, con quién convivió, para de esa manera, de forma oportuna, decir, debo informar para que tomen las medidas pertinentes de detección y de aislamiento. Claro, cortar las cadenas de transmisión de las que tanto hemos hablado, doctor. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Belén, a ti. Con todo gusto. Que tenga muy buen día. Gracias, es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado.